El acto de... Acerca del micro. Bueno, el acto de hoy es para hablar de estrategias ante los procedimientos hipotecarios, ¿no? Va a hablar una compañera de la PA de Ferrol, Belén Fuentes, y Juan Pedreira, que es un procurador también que colabora con la PA de Ferrol. El acto lo va a presentar Claudia, su compañera Claudia, que también es de la PA de Ferrol, ¿no? Y bueno, al final habrá un pequeño coloquio y podréis exponer pues algún caso o comentar algo que la conferencia pues, o el acto nos dé pie para ello, ¿no? Y bueno, le paso la palabra entonces a Claudia. Hola, buenas noches. Bueno, pues como dijo nuestro compañero, venimos de Ferrol. No se oye. Venimos de Ferrol para esta conferencia, para hablar un poquito más a que la gente pueda entender lo que los bancos pues se está haciendo. Gracias a Dios, o lo que pueda cada uno su creencia, pues tenemos un apoyo grandísimo en Ferrol, que tener en la plataforma un abogado, un procurador, y que estén, que hemos ganado el 100% de todos los casos que se han habido en Ferrol, pues es una victoria, aunque sea pequeñita y aunque sea con pocos recursos o como se pueda querer decir, pero es un privilegio tener con nosotros pues una abogada que sepa enmarcar y que esté especializada en esto, que le está dando caña a los bancos. Entonces, ahora que han hecho la invitación de aquí de Vigo para venir aquí a dar un poquito esta charla, pues luego ya lo que dijo nuestro compañero, si después alguien tiene alguna duda, pues, si hay tiempo se puede aclarar. Entonces, continúa aquí nuestra amiga y todo, porque para nosotros es todo, Belén y Juanito. Bien, muchas gracias a todas y a todos. Vamos a hablar un poquito de las cláusulas abusivas con las que nos vamos encontrando todos los días en los tribunales. En primer lugar, lo que queríamos decir es que bueno, las cláusulas de los contratos en principio son condiciones generales de la contratación, pero no todas las condiciones generales de la contratación son cláusulas abusivas. Parece un juego de palabras, pero lo vamos a explicar. En primer lugar, son condiciones generales de la contratación, según dice la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013, aquellas cláusulas que reúnen una serie de requisitos. En primer lugar, la contractualidad, es decir, están insertas en un contrato, no son fruto de una disposición de carácter imperativo que imponga su inclusión en el contrato. No hay una norma que imponga esa inclusión. La predisposición, es decir, son cláusulas que están preredactadas, es decir, redactadas de antemano por la entidad bancaria. Es decir, no son fruto de un consenso que alcanzamos después de una fase de tratos previos. ¿Me escucháis? Bien. La imposición quiere decir que vienen impuestas por la entidad bancaria. Es decir, están insertas en el contrato y nosotros ahí pues realmente no podemos hacer absolutamente nada para cambiarlas. Después, respecto a la generalidad, ¿qué implica? Que van destinadas para ser incorporadas o son incorporadas en una pluralidad de contratos. Bien, partiendo de esto, nos podemos encontrar con cláusulas que están insertas en los contratos de préstamo hipotecario y que son abusivas. En primer lugar, la con la que nos encontramos muchísimo todos los días es con la cláusula suelo, ¿vale? O con la cláusula suelo-techo. Y vamos a explicar lo que es. Un suelo, una cláusula suelo, es una cláusula de limitación mínima del tipo de interés. Su inclusión en el contrato, ¿qué implica? Bien, que yo no me voy a poder ver beneficiado de las fluctuaciones a la baja del Euribor. Es decir, no me voy a poder ver beneficiada de las bajadas del precio del dinero. Así
Y el banco pues tan contento. Y nosotros, pues imaginaros con qué marrón nos encontramos todos los días en los juzgados. Decir que aunque baje el precio del dinero, baixan os cartos, pero a miña letra da hipoteca non baixa. E nos plantexamos que pasa aquí. Ben, respecto de la cláusula suelo, bueno, decir que el Euribor alcanzó su mínimo histórico en mayo de 2013 en el 0,484. Bien. Y respecto de la cláusula techo, es una cláusula de limitación máxima del tipo de interés. ¿Qué implica esta cláusula? Bueno, realmente la cláusula techo no nos protege. El banco nos hace creer que nos protege, pero no nos protege nada. Sobre todo porque en los contratos de préstamo hipotecario se suelen establecer techos muy elevados. Por ejemplo, de un 15%, y el Euribor alcanzó su máximo histórico en julio de 2008 en un 5, casi un 6% aproximadamente, más o menos, 5,8, me está soplando Claudia, gracias. Entonces, ¿qué pasa? En el marco de se pone un contrato bancario que se fija como tipo de interés de referencia el Euribor más un margen o un diferencial. ¿Me estáis entendiendo? Bien. Y se dice que el tipo de interés no podrá ser superior a un 12%, por ejemplo, ni inferior pues a un 3,20%. Claro, qué cara más dura. El banco se ve protegido frente a las bajadas del Euribor, pero es que a nosotros nadie nos protege, porque el Euribor jamás ha alcanzado ese techo que se fija en la escritura de préstamo hipotecario. Por lo tanto, el techo carece de aplicación práctica y el suelo no deja de ser, pues en cierta manera, yo lo entiendo así, como una estafa. ¿Vale? Porque se crea engaño bastante para producir error en el otro, induciendo a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno. Y vaya si nos perjudica la cláusula suelo, como que no nos perjudica, y mucho además. Bien, también se puede decir que la cláusula suelo es un pacto accesorio, no forma parte, no es un elemento esencial del contrato. El elemento esencial del contrato viene configurado por el Euribor más ese diferencial. ¿Por qué es un pacto accesorio? Porque la cláusula suelo entra en juego, pero la cláusula techo hasta puede que no entre nunca. Lo razonable sería más razonable sería que la cláusula suelo tuviera como contraprestación a lo mejor un techo que realmente se ha alcanzado desde que el Euribor, creo que el Euribor empezó en el año, no sé si fue en el 99, que antes era el MIBOR y ahora es el Euribor. Bien, entonces nos encontramos con que los juzgados declaran la nulidad de la cláusula suelo, pero esa nulidad debe tener siempre un efecto retroactivo. No cabe, y se puede criticar el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013, porque en aras al orden público económico y a preservar el orden público económico dicen que no hay lugar a la retroactividad de la sentencia. Pero bueno, si se dice que no hay lugar a la retroactividad de la sentencia, se está reconociendo que las cláusulas suelo, como si dijéramos, pues se está legitimando un poco esa operancia de las cláusulas suelo, lo cual no es jurídicamente posible. Se está reconociendo efectos a las cláusulas, y la nulidad de una cláusula debe ser la expulsión del contrato sin posibilidad alguna de integración. Y ello porque lo dice la Directiva 93/13. Y además, en concreto, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012 dice que si se permitiera la integración de las cláusulas abusivas, los bancos, viene a decir así, podrían utilizar masivamente cláusulas abusivas al saber que llegado el momento en que se declarara la nulidad de la cláusula, el contrato pues podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, y el banco pues muy bien, nos ha cobrado de más y aquí no pasa nada, y esto es el país de la chufla y del cachondeo. Y
Por otra parte, en esta sentencia dice que, aunque hace referencia al orden público económico y a preservar el orden público económico, no se puede obviar una consecuencia contractual del orden civil prevista en el artículo 1303, que en el caso de la nulidad de un contrato, de una cláusula referente al contrato, las partes tendrán que restituirse recíprocamente las prestaciones y el precio con sus intereses. Entonces, ¿qué pasa con lo que hemos pagado de más nosotros al banco? Cuando esto es en relación con esa sentencia que declara la nulidad de cláusulas suelo de diversas entidades, entre ellas creo que era lo que era Caixa Galicia y lo que era el BBVA. Pero con el resto de las entidades, por ejemplo, me he encontrado con algunas cláusulas suelo en el caso del Banco Gallego y en la actualidad del Banco Sabadell Gallego, por poner un ejemplo. Entonces, en este caso, la cláusula sigue desplegando efectos. Nosotros pedimos la nulidad en el juzgado de lo mercantil de A Coruña, aquí pues me imagino que será de Vigo, y entonces, si se decreta esa nulidad, sería desterrar dicha cláusula del contrato, de tal manera que el banco tiene que volver a recalcular el cuadro de amortización sin la cláusula suelo. Es decir, lo razonable sería que esa cláusula suelo que se devolviera con retroactividad de las cantidades indebidamente cobradas por el banco. Eso por un lado. Por otra parte, nos encontramos con otras cláusulas que imputan al prestatario los aranceles notariales y registrales relacionados con la constitución, modificación o extinción de la hipoteca. Pues también un cachondeo más, porque los aranceles notariales o registrales los tendrá que pagar la parte que hubiera pedido o que hubiera solicitado la prestación de funciones o servicios del notario, y en el caso del registro de la propiedad, pues la inscripción de la hipoteca, es decir, sería, si se inscribe ese derecho real de hipoteca a favor del banco, pues sería el banco el que tendría que asumir esos gastos correspondientes a la inscripción del derecho real de hipoteca. Como si el banco, si solicita una certificación al registro de la propiedad, pues tendrá que ser el banco el que asuma los gastos correspondientes a la solicitud de esa certificación, y no se pueden cobrar al prestatario. Por tanto, esta cláusula es nula por abusiva, y es muy difícil que nosotros vayamos a pactar esta cláusula en el marco de una negociación individual, porque no somos tontos, señores, y no vamos a pactar una cláusula que obviamente nos perjudica, y el banco pues nos ha tangado y nos ha engañado. Bien, respecto a hay más cláusulas, ¿lo entendéis bien? Bien, si no interrumpís, levantéis la mano y aclaro. También hay otra cláusula que imputa al prestatario los gastos procesales derivados del incumplimiento de la obligación de pago, serían los honorarios del letrado y del procurador, aunque no fuera necesaria su intervención. Vaya cara más dura, porque los gastos procesales tendrá que asumirlos la parte que hubiera sido vencida en el pleito. Aquí, a la hora de fijar esta cláusula, no se tiene en cuenta ni la procedencia legal de la reclamación contra nosotros como prestatarios, ni la oposición a la reclamación, ni nada, en absoluto nada. Y también respecto hay determinadas actuaciones procesales para los cuales no es necesaria la intervención de abogado ni de procurador. Piénsese, por ejemplo, en un acto de conciliación. El banco nos hizo un acto de conciliación y ahora nos obliga a asumir los gastos derivados de la intervención de estos profesionales, lo cual resulta cuanto menos sorprendente. O piénsese en una petición inicial de un procedimiento monitorio, cuando nos requieren el pago para esa petición inicial del procedimiento monitorio para reclamar esa deuda, es decir, pedir que se nos aborde, que se pague esa deuda, no es necesario ni abogado ni procurador. Vamos, pero ¿esto qué es? Por tanto, es una cláusula
que supone un desequilibrio importante en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato y además en perjuicio nuestro como consumidores. Y además es que el banco las incluye en el contrato de forma inadvertida para nosotros, porque nadie nos explica cuando vamos a firmar nuestra hipoteca, ni siquiera el notario se ha tomado esa molestia, porque los notarios antes leían muy rápido, no sé, ahora me imagino que se guardarán un poquito, supongo, pero no se nos advertía de que esta cláusula nos perjudicaba, ni siquiera el banco nos advertía de ese perjuicio que suponía para nosotros la inclusión de esta cláusula. Sin embargo, el banco, por su cara bonita, pues nos imputaba dichos gastos. Bien. También otra cláusula es la cláusula referente a los intereses de demora. Debemos recordar que el artículo 114 de la ley hipotecaria, diréis, ¿qué engorro que esa mujer nos habla de artículos? Bueno, pues a ver, en cierta manera es importante porque dice que los intereses de demora no pueden exceder de 3 veces el interés legal del dinero. Es decir, que si yo firmo mi hipoteca y el tipo de interés legal del dinero estaba en un 4% en el momento en que yo firmo mi hipoteca, 4 por 3, 12. Los intereses de demora no pueden exceder de un 12%. ¿Qué pasa si llegan a un 18%? Y nosotros, pues en un procedimiento de oposición a la ejecución hipotecaria, nos oponemos, o si vamos al mercantil, al juzgado de lo mercantil, y pedimos la nulidad de esa cláusula. Yo me he encontrado con unas movidas horrorosas, y el procurador también, en el sentido de que el banco, cuando ve las orejas al lobo, lo que hace es que baja, es decir, modera de motu propio los intereses de demora de un 18%, de un 19%, son 20, 21, porque nos hemos encontrado con cosas horrorosas, incluso de un 29%, y damos nombres. Es una entidad financiera que se llama Letrados del Noroeste S.A., es decir, unos caraduras. Sí, que además debían procesarlos por estafa, porque no deja de ser una estafa. Bueno, pues en este caso los intereses de demora de un 29% no pueden ser rebajados a un 12%. No lo puede hacer ni siquiera el juez, porque os he dicho que esa sentencia de 14 de junio del 2012 dice que las consecuencias de declarar la nulidad de una cláusula es su expulsión del contrato, es decir, sin que ninguna cantidad pueda ser exigida en concepto de intereses de demora, es decir, no se puede exigir intereses de demora cero. Y que además no cabe rebajar esa cláusula para acomodarla al límite previsto en nuestra legislación. No cabe. No cabe ni siquiera su integración, porque lo que os decía antes, los profesionales, los bancos en este caso, se pueden ver tentados a utilizar masivamente y alegremente cláusulas abusivas al saber que llegado el momento, pues el contrato se integrará por el juez. Y lo que hace es la ley que reforma la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que es creo que es del 27 de abril creo que de marzo, de finales de marzo. Bueno, ya gracias por soplarme. Bueno, pues esta ley lo que dice en su exposición de motivos es que quiere decir lo mismo, es decir, las consecuencias de una cláusula nula es que no puede tener efecto jurídico alguno, se debe decretar su expulsión del contrato, sin posibilidad alguna de integración, y da un tirón de orejas al juez nacional por ese motivo. Dice, oiga, usted no puede moderar unos intereses de demora, no puede rebajarlos de un 19 a un 12 para acomodarlos al límite previsto por nuestro legislador. ¿Vale? No los puede usted rebajar. Tiene que expulsarlos del contrato, y a los clientes de los bancos, el prestatario, no se le puede cobrar cantidad alguna por ese concepto. Váyanse ustedes a la porra. Bien. Otra cláusula abusiva es la falta de pago de cualquiera de los vencimientos o cuotas de amortización. Bien, lo que dice el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es que el banco puede declarar vencido el préstamo y reclamar la totalidad de la deuda por capital e intereses en el caso de que se haya dejado de pagar 3 cuotas o el equivalente, 3 plazos o 3 cuotas, como le queramos llamar, da igual, no importa, con tal de que lo entendamos ya está.
y así se hubiera pactado en la escritura de constitución. Lo que no es de recibo es que, imaginemos, un contrato de préstamo hipotecario suele ser un contrato de larga duración. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, 25 años, los hay más, 30 años, y suele ser por un importe muy elevado. Os pongo un ejemplo, 155.000 euros. ¿Quién de nosotros aquí tiene 150.000 euros? Yo por lo menos no. Y dejamos de pagar una cuota. Si tenemos en cuenta la duración del contrato y lo elevado de la cuantía, vemos que no deja de ser una cláusula abusiva que causa en detrimento del consumidor o del usuario un perjuicio importante en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Pero es que además la ley de condiciones generales de la contratación, en su artículo 8º, habla también de la nulidad de estas cláusulas, de este tipo de cláusulas que de por sí también se consideran abusivas. Esto es algo escandaloso, es decir, dejamos de pagar una cuota o cualquiera de las cuotas, el banco da por vencido el préstamo y nos reclama la totalidad de la deuda. Bueno, pues con esto nos encontramos Juan Pedreira y yo todos los días en los tribunales, es decir, un cachondeo total y absoluto. Después otra cosa más, otra cláusula que si miráis los que tengáis hipoteca, os podéis encontrar como una cláusula relativa al procedimiento a la venta extrajudicial. ¿Sabéis lo que es? ¿Lo habéis visto en vuestra hipoteca? Examinar vuestra hipoteca y mirar si lo hay. Pues os lo voy a explicar. Esta cláusula permite acudir a las subastas notariales, alucinar y que se os abren los ojos como platos, lejos del control de los órganos judiciales. Encima. Y además, el banco, en virtud de esto, se puede adjudicar los inmuebles en plazos muy breves y con escasos medios de defensa por parte del afectado, es decir, por nuestra parte como consumidores. ¿Y por qué? Bien, porque en este procedimiento de venta extrajudicial nosotros no vamos a poder alegar la existencia de cláusulas abusivas con efecto suspensivo del procedimiento, lo que sí podemos hacer cuando el banco acude a los tribunales para ejecutarnos la hipoteca. Yo me opongo a esa ejecución hipotecaria alegando la existencia de cláusulas abusivas y el procedimiento se suspende hasta la celebración de la vista a fin de que yo pueda alegar la existencia de cláusulas abusivas, pero aquí no. Pero es que además, para más simple, ni siquiera puedo alegar, no puedo solicitar el beneficio de la asistencia jurídica gratuita, no puedo interesar que me asista abogado y procurador de oficio. Es que aún encima todo esto. Y que además todo procedimiento de ejecución tiene que tramitarse ante un juez, porque en un procedimiento de ejecución vamos a tener las debidas garantías, eso sí las tenemos, pero hasta ahora nosotros nos hemos visto amparados por los jueces, porque, a ver, han sido justas nuestras oposiciones y además pues, los jueces han visto que todos los abusos que han sido cometidos por los bancos. Bueno, pero es que además en este procedimiento de venta extrajudicial se ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, a que nosotros nos tutelen los órganos judiciales, y además también el derecho, el artículo, se vulnera no solamente el artículo 24, sino el 117, es decir, que nosotros lo que pedimos es que un procedimiento de ejecución hipotecaria se tramite ante un órgano judicial. Pues esto en cuanto a la cláusula de la venta extrajudicial. Pero no os lo perdáis, que hay muchísimos más. Por ejemplo, cualquier otro gasto que corresponda a la efectiva prestación del servicio relacionado con el préstamo, o bien que esté dirigido a la concesión o administración del préstamo, sea o no inherente a la actividad de la caja. ¿Estáis entendiendo todo lo que os estoy explicando? Bien. Bueno, pues entonces aquí lo que se le permite al banco pues es implantar un nuevo servicio relacionado con el préstamo, es decir, un servicio accesorio que además se lo va a cobrar al consumidor, a nosotros,
cualquier servicio relacionado con el préstamo. Cobros, por ejemplo, por penalizaciones, por recargos, bueno, lo que sea, lo que al banco le dé la gana. Y que además nosotros no vamos a poder resolver el contrato ante ese servicio unilateralmente implantado por el banco. Es decir, no solamente no nos lo van a cobrar, sino que no vamos a poder resolver el contrato en ese caso, y que además el banco, para más siempre, no nos va a informar de ese servicio que implanta unilateralmente. Por lo tanto, también se causa en detrimento del consumidor o del usuario un perjuicio importante que iría en detrimento de los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato, y en ese caso en detrimento siempre del prestatario, porque es el que paga el pato. Parece mentira que cuando tengamos que acudir a firmar una hipoteca en presencia de nuestro abogado, porque nosotros acudimos a una farmacia y no llevamos abogado, y adquirimos productos farmacéuticos, y aquí estamos contratando, somos consumidores también de productos bancarios. Y sin embargo, nos encontramos con todo este marrón. También los gastos derivados de la conservación del inmueble hipotecado, incluido lo que es el seguro de daños. Vamos a ver, nosotros en este caso sí tenemos la obligación de contratar un seguro de daños. Lo que no puede hacer el banco es obligarnos a contratar la compañía aseguradora que al banco le da la gana. Porque nosotros, vía artículo 117 de la ley hipotecaria, sí tenemos la obligación de conservar el bien inmueble hipotecado, de efectuar las reparaciones que sean precisas en él, y también tenemos la obligación de asegurarlo frente a los riesgos que pudieran afectarle. Pero el banco no nos puede imponer la compañía aseguradora que al banco le da la gana. Bien, respecto a la obligación del prestatario de pagar los tributos que graven el préstamo, vamos a ver. El préstamo, una hipoteca, no estaría grabada, estaría exenta del IVA, pero tributaría por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y en este caso el banco no puede obligar al prestatario a pagar aquellos tributos a los que estaría obligado. Por ejemplo, en la constitución de una hipoteca, como se constituye a favor del banco, pues el banco estaría obligado a pagar ese impuesto. Lo mismo que si el banco solicita una certificación o, por ejemplo, solicita un acta o un testimonio que tributan por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Por ejemplo, si solicita un acta notarial, los gastos derivados de esa solicitud del acta notarial no se pueden imputar al prestatario. Por lo tanto, se vulneraría, creo que es lo previsto en el artículo 89.3c de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, porque el banco imputaría injustamente al prestatario el pago de tributos a los que el banco estaría obligado. Y esta cláusula sería nula por abusiva. Otra cláusula con la que nos hemos encontrado en gran cantidad de ocasiones es la del IRPH. Me imagino que conoceréis la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, que es una ley del 27 de septiembre de 2013, que lo que hace es que deja fuera de circulación el IRPH de bancos, de cajas, el tipo CECA, y deja subsistente el IRPH del conjunto de entidades. ¿Alguien de aquí tiene algún IRPH? Tenéis un IRPH vosotros. En el momento en que vosotros firmasteis la hipoteca, el banco no os informó de la existencia de tipos de interés más ventajosos que el IRPH, por ejemplo el Euribor. No os ha informado. Mira, el IRPH es el tipo medio, perdonad, cualquier cosa levantáis la mano y me preguntáis y me interrumpís. Es el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para la adquisición de la vivienda libre. Es un rollo, pero bueno, vamos a entrar en profundidad. ¿Lo entendéis? Os lo repito. Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para la adquisición de la vivienda libre. Vale, es un rollo.
patatero que se crea en el banco. Decíamos que la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización del 27 de septiembre de 2013 deroga o deja fuera de circulación, es que así os lo explico mejor, el IRPH de bancos, de cajas, el tipo C, que eran índices de referencia, como lo puede ser el Euribor, pero más abusivos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos contratos vais a ver que vuestro préstamo hipotecario se fija como índice de referencia el IRPH. ¿Lo entendéis ahora, los que no entendíais? ¿Sí? Absolutamente. Vale. ¿Qué pasa? Bueno, que mientras que el Euribor está en caída libre y no ha cesado de bajar, con el IRPH nos encontramos con un efecto inverso. Y que además, en el momento en que firmamos nuestro préstamo hipotecario, al prestatario no le informaron de la existencia de tipos de interés mucho más ventajosos que el Euribor. Y os voy a decir por qué el IRPH, de la existencia de tipos de interés más ventajosos que el IRPH, como por ejemplo, como lo puede ser el Euribor. Bueno, el Euribor obedece a criterios de mercado. Y el IRPH del conjunto de entidades es viciado, manipulado, en cierta manera, como si dijéramos, dirigido, fijado por un conjunto de entidades. ¿Entendéis? Hay más arbitrariedad. Una cosa son los criterios de mercado. El Euribor es el tipo de interés al que se prestan el dinero los principales bancos a nivel europeo, que son más o menos sobre 40 bancos aproximadamente. Y en el caso del IRPH, claro, serían el conjunto de entidades las que se ponen de acuerdo para fijar el tipo de interés. No dejan de ser como una especie de oligopolio. ¿Lo entendéis? De hecho, tengo aquí algo que elaboró el procurador Pedreira del conjunto de entidades. Sabéis que han desaparecido las cajas y tenemos ahora 18 entidades, 18 frente a 40. Y hay una orden de transparencia sobre las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios del año 1999 que prohíbe las prácticas conscientemente paralelas entre varias entidades. ¿Lo entendéis? Es decir, unos cuantos van a fijar el tipo de interés de mi hipoteca, unas cuantas entidades, en este caso 18 entidades. Sin embargo, con el Euribor son los 40 bancos a nivel europeo que se prestan el dinero y el tipo de interés al que se prestan el dinero los bancos a nivel europeo fija la cuota, es decir, sirve como criterio para fijar la cuota de la hipoteca. Lo comprendéis todos, ¿verdad? Bien. Más cláusulas abusivas a las que podemos hacer mención, es que son un lote de ellas. Entonces, por ejemplo, la prohibición de arrendar lo que sería la finca hipotecada. Tengo que leer los subtítulos porque si no, porque hay un lote. Dime, por favor. Y si entre ellos no se prestan dinero entre estos 40 bancos, ¿quién marca el Euribor? Pues mira, lo que habría que hacer... ¿Cómo? Dime. Si alguien coge y dice que el Euribor es alto, entonces sería... Claro, lo que pasa es que, a ver, a nivel europeo se regulan todas las prácticas, ¿sabes? Hay una legislación en materia de directivas comunitarias que impide pues, que este tipo de prácticas se lleven a cabo. Y en el caso del Euribor a veces se pone que se fija. Dime. No se estaban prestando dinero, no hace mucho. Entonces, ¿quién marca el Euribor? Bueno, el Euribor lo marcaría el mercado. ¿Vale? ¿El mercado quién es? Los 40. Claro, sí. Y entre ellos Sí. no se prestan. Bueno, pues entonces el banco diría, o el tipo de interés que sustituya al Euribor. Se suele establecer en las cláusulas, sería el tipo de interés que lo sustituya. Pero pensad qué pasará eso. Bueno, pues sería un préstamo tipo de interés cero y un préstamo dime. Pues debería de ser, ¿no? Pues mira, en el caso del IRPH, si se declara la nulidad de la cláusula del IRPH, sería un préstamo de interés cero. ¿Qué ha pasado con el Euribor, no? ¿Con él? No hay un problema con el Euribor por eso. Claro, fue hace años, sí. No hace tanto. Claro, pues mira, estaríamos con un préstamo... Entre ellos los
Sí, pues imagínate que no pasara así, pues sería un préstamo interés cero. Tu pregunta tiene muchísimo sentido, ¿sí? Tiene que haber alguien que lo habilite. Diga, ¿cómo dicen ustedes que es el 0,15 cuando no se está prestando dinero? Bueno, pues entonces, claro, si llegáramos a esa situación de No, la es que está dado, esa situación se da. o pasar esa situación, pues entonces préstamo interés cero. Puede haber préstamos de interés cero. A ver, pensad vosotros en el tema del IRPH, si vais al mercantil, sí. Sí, nada, no pasa nada. Si vais al mercantil y pedís la nulidad de la cláusula del IRPH, se declara su nulidad, la nulidad implica que no puede desplegar efecto jurídico alguno, estaríamos con un contrato de préstamo de interés cero. Sí, señor. A ver, dime. Sí, volviendo a lo que es la nulidad del IRPH, Sí. creo recordar que la ley de impuestos era la ley 2013. Sí. Esta ley se venía hablando desde mucho tiempo hace, incluso la nulidad del IRPH se venía Sí. hablando desde 2011-2012. Yo lo que no entiendo... Sí. No, dime tú. Todas aquellas hipotecas que se hicieran entre ese periodo, Sí. yo creo que es una posible consecuencia de nulidad, incluso en el Sí. IRPH, se podría alegar, probar y conseguir resultados en virtud de mala fe de las entidades financieras. Sí, por supuesto que sí. Además, mira, tú piensa una cosa. Mira, las sentencias que son derechos son aquello que aprueban los jueces. Es que no dejan de ser cláusulas abusivas que han desplegado efectos jurídicos y se puede pedir incluso con la devolución de las cantidades indebidamente cobradas como consecuencia de la aplicación de dichas cláusulas abusivas. Pues sí. Sí, y sería un préstamo de interés cero y además que te restituye las cantidades indebidamente cobradas, porque esa cláusula ha operado indebidamente. Mira, Sí, hay más cosas, ¿sí? sí. No, digo que sería bueno que terminase la... Sí, ya voy a terminar ya, mira, solamente me queda hablar Y pues hablamos con del tema de las fianzas. Mira, es la última cláusula que me queda. Vamos a ver, en lo de las fianzas es que es una cosa tremenda, ¿no? A veces también nos encontramos con que los padres avalan a los hijos, amigos entre ellos, y en concreto hay una sentencia del juzgado número 3 de Madrid que declara la nulidad referente a de la cláusula relativa a la fianza, porque las fianzas se establece, dice que los fiadores garantizarán la deuda, dice que sin perjuicio de la responsabilidad personal e ilimitada de los fiadores. ¿A qué no estáis alucinados? ¿A qué estáis alucinados si os quedáis con la boca abierta? Bien, pues el juzgado de Madrid declara la nulidad de la cláusula porque dice, bueno, vamos a ver, se trata de la hipoteca se contrata para la adquisición de la vivienda habitual del fiador. Es que además hay una relación familiar, incluso una relación personal entre los fiadores y el obligado principal y el prestatario. Bueno, pero es que además, es que al fiador se le exige mucho, pero el fiador tiene obligaciones, pero no tiene derechos. Claro, no tiene ninguno. Y además la intervención en el contrato de los fiadores viene impuesta por la entidad bancaria. Me das esta fianza o me aportas esta fianza o no te doy el préstamo. Bueno, pues este juzgado dice que es abusiva. Y porque incluso en este caso el valor de tasación de la finca y la cantidad prestada era pues muy similar y entiende que es una sobregarantía y dice que es una cláusula abusiva porque en contra de las exigencias de la buena fe causa un perjuicio importante en los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. En este caso el perjudicado es el consumidor. Parece mentira, pero sí, por lo menos los fiadores que hasta ahora, los sobrinos, los papás, los señores mayores que avalaban a los hijos y los vecinos o los amigos que avalaban al amigo de toda la vida, pues por lo menos se ve un poco amparado por nuestros tribunales. Menos mal. A ver, preguntadme. Sobre eso que estabas hablando, Sí. la tasación Sí. de ese bien inmueble que se va de fianza o del que se va a adjudicar, esa tasación la hace el banco. Sí, la hace el banco. Con lo cual luego, Sí. cuando te va a reclamar, esa tasación que ha hecho el banco, pues no le vale. Claro, y tú incluso puedes presentar una tasación alternativa.
¿Sabes? Sería interesante que algún arquitecto colaborara con las plataformas, y desde aquí hacemos un llamamiento, ya que, por ejemplo, profesionales del derecho, ciudadanos de buena voluntad, pues colaboran con las plataformas. ¿Por qué no presentar una tasación alternativa? Sería muy interesante en los procedimientos, a lo mejor, de ejecución hipotecaria, porque claro, a lo mejor se sobretasaron, sí, es que es así, sí, y además después incluso el prestatario, para más ir, sigue debiendo. Y sabéis decirle, señores, pero mire, es que el valor de tasación, es que es esto, ¿no? Sí. Perdona. No, vamos a ver, nosotros la experiencia de eso nada, de organismos independientes nada. La hacen, serían compañías dedicadas o sociedades dedicadas a la tasación, que generalmente el tasador, yo en todas las cosas que he visto, lo ha puesto el propio banco. Siempre el banco. Pues no se nos ha dado en la praxis de los tribunales, pero sí, ¿y por qué no? Pues sí, todo lo que se pueda. Pues fijaros, las cláusulas abusivas al principio nadie las alegaba, el banco siempre tenía las de ganar, pues ¿y por qué no? Y incluso presentar una tasación alternativa, impugnar esa tasación y decir, señores, esta tasación no, la tasación es esta. Y presentamos una tasación de un perito independiente y le preguntamos, señor perito, ¿se afirma y se ratifica íntegramente en el informe aportado? Pues sí, me afirmo y me ratifico, y empiezas a hacerle preguntas al perito. ¿Y por qué no? Espera, yo creo que se puede terminar la intervención, después que hable Juan, y pues abrimos un turno de preguntas, porque si no se hace un poco embarullado, ¿no? A ver, tratamos de que sea todo lo más sencillo posible, que lo entendáis. Hacer preguntas, porque es que así la gente tiene dudas y mira, que si os echamos el rollo, que os... Sí. Mira, yo quería preguntarte una cosa. Cuando firmamos un contrato de hipoteca, si las cláusulas son abusivas que se van fuera de la ley, claro, yo tengo que firmarlo con el banco en cuestión, ¿verdad? Eso lo tenemos todos los países. Sí. Una vez que el banco me da la hipoteca, yo asumo la hipoteca, todo legal, yo puedo reclamar ese contrato. Claro que sí, mira, y además nos tuteamos mejor, así es mucho más cómodo. Pues sí, habría que ir al juzgado de lo mercantil y pedir la nulidad de todas las cláusulas y efectuar una purga de todas las cláusulas abusivas sobrantes en tu contrato. ¿Vale? Nosotros lo que solemos hacer en la plataforma de afectados por la hipoteca de Ferrolterra, viene el cliente, lo que pedimos es no solamente el contrato de préstamo hipotecario, sino también lo que es el cuadro de amortización del préstamo. Entonces ahí nos proporciona toda la información que necesitamos acerca de las cláusulas abusivas y tendrías que interponer una demanda ante el juzgado de lo mercantil y solicitar la nulidad de todas esas cláusulas. Nosotros ya lo estamos haciendo en el juzgado de lo mercantil y a la luz de las diversas sentencias que van saliendo, vamos efectuando una purga de las cláusulas nulas o de las que nosotros estimamos que pues son nulas, pues, a tenor de la legislación vigente y a tenor pues, de lo que nos vamos encontrando todos los días en los tribunales. Y las que estime el juzgador. A lo mejor nos olvidamos de algunas y el juzgador encuentra alguna que para su saber es una cláusula abusiva y le damos manga ancha al juzgador, que ya están los mismos jueces se están dando cuenta de las injusticias tan grandes que hicieron los bancos y se están dando cuenta de que es un clamor social, una alarma social de que el pueblo está sufriendo estos agravios. Entonces, poquito a poco vamos ganando sentencias que van abriendo, primero es una pequeña rendija y poco a poco vamos abriendo ya un espacio más grande para ir consiguiendo todos las mejoras, porque hace unos años, cuando tenías una ejecución hipotecaria, no tenías nada que hacer, nada.
no había defensa posible. Ahora va viendo sentencias valientes por medio de los jueces, sentencias valientes, y poco a poco, pero por la arma social que hay, porque en los telediarios se está viendo la pobreza, se está viendo pobreza infantil y todas estas cosas, que la clase media está machacada, totalmente machacada. Nosotros la coletilla que ponemos en las demandas, y el procurador lo sabe bien porque estamos todos los días dando caña a los bancos, decimos sin perjuicio de cualquier otra cláusula que el juzgador estime igualmente nula, es decir, que el juzgador incluso puede él examinar de oficio las cláusulas abusivas existentes en los contratos de préstamo hipotecario, existentes en nuestras hipotecas y declarar su nulidad. Porque hay un caso famoso que es el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el caso Mostaza Claro, en el que el juez examina de oficio las cláusulas abusivas y decreta su nulidad. Incluso cuando al juzgador le llega una demanda de ejecución hipotecaria interpuesta por un banco, el juez, sin necesidad de intervención alguna nuestra, puede examinar de oficio un contrato de préstamo hipotecario y decretar la nulidad de las cláusulas abusivas. Incluso nos hemos visto con personas que han sido ya despojadas de su vivienda y hemos conseguido en el número 2 y número 3 de Ferrol, dos juezas además muy implicadas y muy sensibilizadas con la problemática que acucia a la ciudadanía referente a las ejecuciones hipotecarias, y han decretado la nulidad de las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios cuando ya nuestros clientes habían sido desalojados y ya se habían perdido la vivienda, y hacía 2 años. Es verdad que lo sabe Pedreira mejor que yo. Sí. Yo quería trasladaros esta pregunta desde la plataforma de afectados con reconocimiento al hilo de lo que comentaba la gente que ha sido desahuciada. Tenemos unos casos que nos están causando bastantes dudas de gente que ya ha perdido su casa. No tenemos mucho que hacer, entonces lo que sobre... Sí tenéis que hacer. Tenéis mucho que hacer. Intentamos conseguir la condonación de esa deuda, ¿no? La condonación al final, después de muchas protestas, se acaba consiguiendo, pero nos estamos encontrando con el problema de los impuestos. Porque llega un momento que tenemos que elegir entre tener 200.000 euros de deuda con el banco, que según el último Real Decreto estamos protegidos ante esos embargos hasta 900 y pico euros, o deberle 30.000 euros a Hacienda, que es mucho menos, pero Hacienda embarga para adelante sin respetar ningún mínimo. Sí, es verdad. Llega momentos que no tenemos muy claro cuál de las dos posturas escoger, porque el banco dice, yo os perdono una deuda de 200.000 euros, los impuestos me dan igual, os daros la vida. ¿Y era posible intentar un caso similar? Vamos a ver, de momento no se nos ha dado ningún caso. Nosotros lo que hemos tramitado desde nuestra plataforma, como Claudia muy bien sabe, han sido las reestructuraciones de la deuda o lo que sería la dación en pago, pero hemos pactado con el banco no solamente lo que es la cancelación, sino que ninguna cantidad en concepto de, creo que es de plusvalía, pueda ser asumida por el prestatario. Yo lo que les digo, muy bien, vuestro contrato adolece de un lote de cláusulas abusivas, vale, pues demandad, hacer lo que os dé la gana. Yo en el juzgado os voy a tener ahí un lote de tiempo, es decir, entre que apelo, voy a la audiencia, no sé qué, a lo mejor pido la suspensión de lanzamiento, no sé qué, y estamos ahí y echamos un montón de tiempo. Así que hacéis esto, o bien lo que vamos a hacer es continuar el procedimiento y vosotros mismos entramos en sala y que decida el juez. Somos como estrategia la lucha en los tribunales. ¿Y si hay hijos menores? Sí, no se pueden echar de la vivienda. Y si es una mujer víctima de la violencia de género, pues no se puede desalojar. Es decir, hasta el año 2015 esa señora va a poder permanecer en la vivienda. Incluso otro abogado, este abogado trabaja mucho con menores que han sido abusados. Estamos haciendo un escrito dirigido al Ministerio Público para que se personen todos los procedimientos de ejecución hipotecaria donde hay menores y suspenden los desahucios sine die, amparándonos en textos internacionales de derechos humanos, como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en concreto en el artículo 25, que establece el derecho a una vivienda digna, y en otros artículos de este mismo convenio, porque entendemos que el hecho de que un menor sea despojado de la vivienda le somete a un trato inhumano, degradante,
porque además no deja de ser un trato inhumano degradante, que es el arranque de su vivienda, con todas las repercusiones que todo ello puede tener para el menor, incluso en su rendimiento escolar, en sus relaciones con los demás. Pero lo que podéis usar como estrategia procesal es oponeros, decir, bueno, demandad, nos vamos a oponer en los procedimientos de ejecución hipotecaria o vamos a instar la revisión de oficio de las cláusulas abusivas y vamos a estar ahí peleando en los tribunales y nos vamos a ver metidos en una maraña de procedimientos en los que nosotros estamos, pero vosotros también. Si tenéis alguna cosa, después quedamos, nos damos los teléfonos, nos damos los correos electrónicos. He hecho un escrito, y bueno, pidiendo la revisión de oficio de las cláusulas abusivas. Que me lo dan, me lo dan. Que no me lo dan, no me lo dan. Pero sin pelear, seguro que no me van a dar nada. Y mientras estás ahí, y fijaros, y os traigo, bueno, he traído aquí algo del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que se puede pedir realizar una petición de medida provisional urgente, amparándonos en ese reglamento del propio tribunal, cuando ni las instituciones ni los tribunales nos dan respuesta alguna. Podemos pedir que nos ampare el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando hay menores o hay personas que, pongamos un ejemplo, una persona que padece una grave discapacidad, para que no sea despojada de su vivienda. Y todo esto, decimos que el hambre agudiza el ingenio, y nosotros ante situaciones de necesidad pues buscamos y metemos el hocico, la nariz en todos los sitios para intentar encontrar algo y dar esperanza a la gente que acude a nosotros, que muchas veces está desesperada porque se le cierran absolutamente todas las puertas. Sí. ¿Y una persona que ha perdido la vivienda, por ejemplo? Sí, se puede. Como el caso anterior, ¿no? Hace 2 años que perdió la vivienda. Sí. ¿Cómo se articula la acción para poder realizar la demanda? Pues mira, demanda, lo que hacemos es pedir la revisión de oficio. Nosotros, Pedreira y yo, el procurador, pedimos la revisión de oficio y que se convoque a las partes a una vista a fin de que podamos alegar la existencia de cláusulas abusivas. Cuando ya nos fijan un día para la vista, llevamos un escrito a su señoría, en este caso a las juezas, en los que exponemos las cláusulas abusivas que nosotros entendemos que existen en ese contrato de préstamo hipotecario. Y finalmente ya hasta ahora ha decidido su señoría y nos ha estimado absolutamente todos. Y todo ello sin perjuicio de que su señoría pueda encontrar otras. Porque en el caso que estamos nosotros trabajando con él, yo creo que está la plataforma, resulta que hace 3 años esa persona perdió la vivienda. Y entonces fue al mismo juzgado donde la desahuciaron y bueno, presentó un escrito de unas alegaciones y al final fueron desestimadas porque lo que es el procedimiento ya estaba cerrado. Entonces, pero vamos a ver, continuaba, es decir, ella seguía el procedimiento de ejecución sobre sus bienes. Claro, pues decir que dado que continúa ese procedimiento de ejecución hipotecaria por ser cláusulas abusivas, solicitamos la revisión de oficio. Vamos, que os podéis poner en contacto telefónico con nosotros a través de Carlota y gustosamente, yo no tengo ningún inconveniente. A ver, el escrito debe ir firmado por abogado y procurador. ¿De qué paz sois? ¿De Vigo? Nosotros, yo sí, la verdad, si tengo algún procurador aquí en Vigo que gustosamente se comprometa con la paz, más que nada porque por motivos de salud de mi marido no se puede desplazar mucho, anda mucho en los coches y tal y cual, no tendría ningún problema en interesar eso y hacer el escrito y de... Ese escrito se presentó con procurador y... Con procurador y abogado. Pues yo lo que he hecho ha sido una enumeración de las cláusulas abusivas existentes en el contrato y a mí me han dado la razón. Y la jueza ha declarado la nulidad de las cláusulas abusivas. Es más, por ejemplo, la jueza del número 3 de Ferrol, doña Nuria Barcones, Agustín, en ese caso tú presentas el escrito de alegaciones, dice se afirma y se ratifica, le da traslado al banco y dice listo para sentencia. Sí, pero es que hay muchos abogados de oficio, perdón por interpretar, muchos abogados de oficio que dicen, ay, es que tengo mucho trabajo. Pues muy mal hecho. Mira, nosotros, Pedreira y yo, estamos colaborando gratuitamente. Sí, sí.
Pues a lo mejor no tenéis abogados expertos en derecho bancario, que también puede ser, porque el derecho bancario, mira, es una especialidad jurídica bastante compleja, muy compleja. No se hace a lo mejor de un día para otro, ni a través de un máster, ni nada, exige una serie de... Es una materia compleja dentro del ámbito jurídico. Lo que no puede ser es que te quedes en casa, que el abogado no haya hecho nada, y encima te quedes con una desahogo. Pues lo que puedes hacer es presentar una queja en el colegio de abogados en relación con el procurador. Esos señores pues tienen que hacer su trabajo, ¿vale? Porque tú puedes hacer tu trabajo y te puede salir bien o mal, porque después en última instancia decide el juez, pero no hay derecho que estos señores, a lo mejor una cosa que han hecho en Ferrol, Claudia y Carmen han hablado con la decana, con Nieves Santomé, y hemos conseguido un turno de oficio de hipotecario. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en Ferrol no hay abogados expertos en hipotecario. Lo que sí sería un turno de libre designación en el que tú puedas elegir libremente a aquellos abogados expertos en bancario, y los demás, pues mira, se quedan ahí al margen de todo. Nosotros hasta ahora, sí. Eso nos pasaba en Ferrol, que nos llegaban la gente pues ya prácticamente con la comisión a punto de llegar, porque el abogado de oficio no le hizo nada. Entonces, por eso fuimos a hablar con la decana para designar un turno de oficio, quejándome, yo llevándole los nombres, el nombre de los abogados, los procuradores, que no hicieron nada para que se movieran a la misma decana de allí. Entonces conseguimos. Es que nosotros le dijimos al chico que le dijera al abogado que presentara un escrito para parar o sea, el desalojo, ¿no? Porque ellos, claro, le vendieron la casa y ahora se tienen que marchar. No le llegó, pero se tiene que marchar. No se tiene que marchar, no, pero se pueden acoger al Real Decreto que suspende los lanzamientos, porque nosotros automáticamente. No, nosotros lo hacemos. Y si no, hablamos con el fiscal. Lo que sí hacemos en Ferrol, y lo digo así, yo en los tribunales no me rindo. Sí, perdón. No, me rindo. Ya, perdón, pero sí, es que eso es lo que le dijimos que le dijera al abogado. Sí. Pero es que el abogado tampoco se molestó. Porque ese señor a lo mejor no sabe de bancario. De hecho, con el mayor de los respetos. Pues a lo mejor, bueno, nosotros si necesitáis alguna cosa de nosotros, a través de Carlota, a través de Fito, podéis acudir a nosotros y todo lo que podamos contribuir modestamente podamos hacer y en orden a conseguir una mayor justicia social, ¿no? Y un cambio en la legislación vigente, porque nosotros pensamos como abogados, nosotros somos políticos, pensamos como abogados y estamos en la trinchera todos los días, viendo el drama de muchísimas familias. Pues entonces se mandaré la sentencia. Pues vamos, no tienes ningún inconveniente, podéis hablar con nosotros. Si podemos ayudaros en lo que sea, nosotros estamos aquí y nos brindamos para ello gustosamente. Sí. Nosotros el banco nos dice que está dispuesto a darnos la dación de pago, ¿no? Y lo que pasa es que cuando a través de un intermediario dice que cuando están ellos dispuestos para hacer esto, ven que hay un embargo de la seguridad social. Nosotros estamos pagando en la seguridad social, bueno, 100 euros por mes, ¿no? Que quedó en el momento de la deuda. En su momento nos habían dicho como que retiraban ese embargo. Entonces, cuando yo comento esto al intermediario del banco, nos dicen que confirmemos esto con la seguridad social, porque si está ese embargo, el banco retira, o sea, no va a la dación. Cuando averiguamos en la seguridad social nos dicen que sí, que en realidad pagando así por mes la frenan, pero no la sacan el embargo hasta que esté pagado el total. Entonces este intermediario del banco nos dice que intentemos conseguir un crédito o de alguien amigo, traed la hipoteca a la plataforma de Ferrolterra, os miramos, os decimos las cláusulas abusivas que hay y si quieren demandar, que demanden, se van a ver metidos en un pleito de años, vamos a estar peleando, al final a lo mejor tenemos que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y estos señores invitan a estar en la vivienda. Bueno, pues entonces vale que hagan lo que tengan que hacer y entonces tus abogados, pues nada, me desplazo amigo y en el juzgado de caña. Y si los papeles del juzgado los trajeron el 1 de julio,
El 1 de julio. Ya os finalizó el plazo. A ver, ¿pedisteis abogado y procurador de oficio? Mira una cosa, si le dais a Carlota eso, yo os lo miro. Lo que me lo escaneéis, si puede Carlota, me hagáis ese favor, Carlota. Me lo mandáis por email y os lo miro, a ver si yo si puedo haceros algo, os lo voy a hacer. Vale. ¿Qué pedís? Espera. El día 1 de septiembre. Pero escúchame, yo no sé qué día les llegó la demanda. Tenéis que darme todos los datos que tengáis. No, porque lo que sí pueden hacer es a ver si nos pueden pedir por el artículo 28. Por el artículo, mira, a lo mejor me podéis pedir por el artículo 28, mi marido para venir a Vigo, yo no sé si puede venir a Vigo tú. Porque tenéis ahí sistema de leyes, miramos alguna cosa, a ver lo que podemos hacer. Si no buscamos algún procurador de Vigo de buena voluntad. Y aquí en el juzgado de Vigo os aseguro que vamos a dar la batalla. Los papeles los vinieron a traer el 1 de julio. Julio, no pedisteis nada, no hicisteis nada. No, porque no sabemos, o sea, te digo, porque constantemente nos llama este señor, ¿no? Que creo que es un... Sí, sí. Y bueno, nosotros estamos con un problema de salud, o sea... ¿Un problema de...? Mira, ¿tenéis alguno tiene alguna persona de vosotros tiene alguna discapacidad superior al 23%? Bueno, pues no te pueden desalojar de la vivienda, ¿sabes? Pero tienes reconocida una discapacidad. No os pueden desalojar de la vivienda. Por lo menos, mira, hasta marzo de 2015, y a lo mejor puede haber un cambio normativo. Quería mirar vuestro caso, porque a lo mejor yo no sé qué juez es en Vigo, quién es el juez. No es la primera vez que hablo con un juez por teléfono. Y le decimos, gracias señoría, felices vacaciones. Somos todos, a ver, nos vamos a ayudar.